Somos todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Esta es una fiesta. Venimos a encontrarnos con el Dios de la vida, cada uno de nosotros, desde nuestra propia individualidad. Y también nos encontramos con el Dios de la vida en comunidad. Somos parte de una gran iglesia triunfante que Dios nos va a recibir en su momento, pero de una iglesia que está viva en todo el mundo y que debe transmitir justamente el mensaje de la palabra para que todos aquellos que no crean puedan llegar a sus pies. Y porque justamente como cantábamos en varias de las canciones que pudimos compartir en esta mañana, es el inagotable amor de Dios el que nos produce que nosotros podamos estar en esta mañana aquí en su casa. Empezamos a hablar, cuando hablamos de las predicaciones en este tiempo, sobre los pilares que tienen que ver con lo que creemos, la doctrina que tiene que ver que nos ha llegado a cada uno de nosotros en distintas etapas o momentos de la vida. Y el domingo pasado el pastor Cristian empezó a hablar sobre el tema de la justificación de nuestros pecados. Nada podemos hacer por nuestros propios méritos. Nosotros no estamos aquí porque por nuestro obrar y por nuestro propio producir somos merecedores de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, sino, como cantábamos, por su inevitable, inagotable amor. De lo que quiero compartir en esta mañana con cada uno de ustedes es sobre los pilares de la gracia de Dios. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hoy estamos acá en esta edificación y esta edificación tiene un basamento para que pueda contener y sostener todo lo que nosotros vemos en este tiempo como estructura. Cuando fue creada esta comunidad, esta estructura no era así, tenía otro formato y cuando se fue transformando también hubo que colocar determinadas cosas, vigas, columnas, para sostener la estructura de lo que vemos hoy. Si salimos al patio vamos a ver que hay unos salones, hay unas clases donde se puede dar clase, pero aquellos que conocimos la iglesia hace muchos años atrás, ahí en el lugar de los salones había unos tranvías. ¿Ustedes vieron? Hay un pequeño corto que dan todos los días en Canal 3 que habla de cosas que han pasado en la ciudad y cómo se fue transformando. Bueno, nuestro lugar también se fue transformando. El templo era allá, donde ahora es el salón de acto, y el templo hoy es acá, donde antes acá era el salón de acto. Y para cambiar todas estas cosas, tiene que haber habido una forma de pensar y de construir y de buscar lo que sostuviera la estructura. Ya no encontramos más, en general, en edificaciones, que las paredes tengan 45 centímetros de ancho, y las paredes que ustedes están hoy acá tienen 45 centímetros de ancho. Es toda una construcción con una estructura pensada también y que se le fue ayornando y agregando otras cosas de lo que se construye o de la modernidad de este tiempo. Pero hay pilares para los hijos de Dios que nunca deben cambiar. Y uno de los pilares que nosotros tenemos como basamento de nuestra fe es la gracia de Dios. La gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, no es porque Dios es gracioso, es simpático y nos hace chistes. Cuando Dios nos habla a través de su palabra de la gracia de Dios, viene de una palabra que en griego era la palabra charis, que significa favor inmerecido del amor y de la misericordia que Dios brinda a la humanidad más allá de sus imperfecciones y pecados. ¿Sí? Fíjense, quizás es una frase larga, pero en síntesis lo que nos está diciendo que es un favor
que nosotros recibimos, que es inmerecido y que más allá de nuestra desobediencia, de nuestras imperfecciones y de nuestros pecados, Dios decidió que nos iba a amar por gracia. Y dice la palabra que es para que nadie se gloríe, para que no creamos que es por nuestros propios méritos. Lejos estaríamos de eso, porque somos totalmente imperfectos. Y la gracia de Dios es el fundamento, cuando yo hablaba del fundamento, de nuestra salvación, pero también de nuestra transformación espiritual. Nosotros por gracia somos salvos, pero también Dios por su gracia, cuando nosotros lo dejamos obrar, va transformando nuestro ser. ¿Qué le cantábamos recién? Dame de beber de tu amor, fuente de todo poder. ¿Para qué le pedimos que nos dé de beber de la fuente de todo poder? ¿Para hacernos nosotros con un físico que seamos los increíbles? ¿O para que por su gracia y por su amor nos llene de ese poder que es el poder de Dios, que transforma mi mente, que transforma mi corazón, para tener una vida victoriosa, que no es la vida que se le coloca por medio de una medalla a alguien que salió campeón y entonces lo identifica como que sobresalió por encima de los demás, sino que es aquella gracia que nos sostiene, que nos acompaña, que nos brinda, que nos muestra, que nos hace sentir la presencia de Dios aún en nuestros tiempos de debilidad. La palabra gracia, de 6 letras, aparece en muchos lugares en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento aparece más de 170 veces. ¿Lo pensaron alguna vez? Más de 170 veces Dios nos habla a través de su palabra en el Nuevo Testamento por esta palabra. La salvación es obra de Dios y se origina en la infinita gracia de Dios. Lo terminamos de recordar en el tiempo de Pascua de Resurrección, pero también como hablábamos con algunas reuniones personales o en el grupo de los martes, no quedó nuestra vida en que participamos de la Pascua y ahí se terminó todo porque nos sentimos tranquilos porque ya cumplimos con el Señor. Nosotros estamos en el camino de la gracia porque vivimos en un reino que es el reino espiritual y en el cual somos llamados cada día y convocados, no exigidos ni tampoco obligados a caminar con Dios. Es por su gracia y por su infinito amor que somos convocados cada día a seguir caminando, como los caminantes de Maús, que nos contaba hoy el relato que leía Malena, que venían conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. ¿No saben lo que ha pasado allí en Jerusalén? Y a veces nosotros nos quedamos, después que pasa Pascua, como en un letargo espiritual. Ya está. Y después hacemos el esfuerzo para llegar a recordar lo que es Navidad. Pero en ese trayecto, ¿qué pasa con mi vida espiritual? La gracia es aquella que me permite reconocer que hay una gracia que es redentora y que es la que a través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios nos ofrece ¿qué cosa? El perdón de pecados y la promesa ¿de qué? De una vida eterna. No es una vida pasajera. El mundo nos ofrece lo que ahora nos convoca a tener alegría, pero la alegría es instantánea. El gozo que nos produce el reconocer que por la gracia de Dios es la gracia redentora, es la que me ha hecho posible que yo reconociendo a los pies de Jesús su muerte y resurrección, yo pueda estar y ser hijo de Dios y caminar en este reino espiritual hasta la llegada de la vida eterna, que no sabemos cuándo va a ser,
que algunos ya la anunciaron para el año 2000, creyéndose que eran los profetas del momento, y el año 2000 ya pasó. Estamos a 26 años y todavía el Señor sigue trabajando con nosotros aquí en el lugar donde vivimos. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Podemos hacer grandes caminatas. Podemos salir a servir a todo el mundo. Pero si no hemos llegado a los pies de Cristo, no va a haber obra ni nada que hagamos que nos pueda llegar a la presencia, hacer llegar a la presencia de Dios. Y lo más hermoso que dice la palabra de Dios a lo último en el libro final es que Jesús va a ser a aquel que a aquellos que han confesado su señorío, Él, cuando lo escriban en el libro de la vida, Él lo va a justificar haciéndolo con su firma. Nuestra preocupación en el día a día es reconocer la gracia redentora que nosotros tenemos por medio de Cristo Jesús. No es un premio que hemos logrado, porque dice la palabra que de nada podemos jactarnos. Por eso, porque fuimos adoptados como hijos de Dios, por la gracia de Dios, hermanos, amigos, queridos, familiares, hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Tu gracia, cantamos, me alcanzó. Tenemos que hacer que nos siga rodeando la gracia de Dios en el día a día. A ver, nosotros creemos que Pablo hubiera merecido la gracia y el perdón de Dios. No, porque él mandó a matar a muchas personas. Inclusive en una predicación lo dijimos, que cuando era Saulo él sostuvo la capa de Esteban. Y después, por gracia de Dios, transformando los corazones de muchos hermanos, fue recibido en las comunidades pequeñas y lo abrazaron también y permitieron que él pudiera dar testimonio en la iglesia primitiva de ese cambio, de esa transformación que Dios obró primero en su vida para poder llegar a los pies de Cristo. Y a veces nosotros también, con nuestras formas de pensar y de actuar, no permitimos, porque juzgamos a los demás, que personas que las consideramos de una manera porque la hemos visto obrar puedan llegar a la presencia y a los pies de Cristo. No somos quienes. Seguramente la experiencia y las cosas que después sucedan nos darán o no la razón de lo que llegamos a pensar, pero no estamos para juzgar, porque Dios nos permitió a cada uno de nosotros, por su gracia redentora, llegar a los pies de Cristo. Así como la gracia redentora transformó a Saulo, es la que Dios espera que nos transforme a cada uno de nosotros hoy. Y por eso, la gracia redentora, también lo que nos invita a Dios como base de nuestra fe, es la gracia transformadora. A ver, si nosotros decimos, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero acá tenemos un paquete de espinaca, cebollas, tenemos acá sal, tenemos un poquito de harina, tenemos pimiento. Cada una de esas cosas son elementos que nosotros conocemos, pero una buena cocinera o un buen cocinero, uniendo todas esas cosas, lo transforma, por ejemplo, en otra cosa, en una tortilla, si les gusta la verdura. Así es Dios con cada uno de nosotros, de un significado muy sencillo. Él va transformando en tu corazón por su gracia y en tu mente y lo va llenando de aquellos elementos que son necesarios que llenen tu vida y salgan aquellos que no te van a permitir transformar tu ser.
Pero no porque vos lo hagas, sino porque vos y yo le damos el lugar a Dios para que lo transforme. Y entonces, a veces en algo que es tan sencillo de cómo estamos ahora, porque no siempre estamos igual. No todos los días nos levantamos igual. Y más en este tiempo donde hay tanta humedad, ¿no? Bueno, Dios transforma aquello que nos duele, aquello que a veces nos ha separado de su presencia, por su poder y por su gracia, en algo hermoso. Quiero leerles en el libro de Romanos, en el capítulo 12, los versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que se presenten, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que, agarremos a cada uno de ustedes y lo crucifiquemos acá y se tengan que bancar los lanzazos, los clavos, los azotes, la corona de espina y todo lo demás. No, que cada uno de ustedes y yo nos presentemos así como somos, así tal cual somos, y Dios pueda transformar eso que no nos permitió hasta este momento tener una vida gozosa en Él, que va más allá de una simple alegría que manifestamos con una sonrisa, que ese gozo sea permanente en tu vida y en la mía. ¿Saben qué? Jesús se lo adelantó. Pedro lo negó 3 veces. No, Señor, yo cómo te voy a negar, jamás te voy a negar. Sin embargo, Jesús le demostró que aunque lo negó, lo amó. ¿Y saben qué? Lo transformó. Lo transformó el poder y el obrar de Dios, la gracia de Dios. Y Pedro fue uno de los discípulos más efusivos y que también llevaron la palabra a muchos lugares y ayudaron y sanaron enfermos, pero por ellos no, por la gracia de Dios. Otro de los pilares de nuestra gracia es la gracia sostenedora, de la cual, ¿se acuerdan? Hablábamos también al principio. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia misma nos desafía en esta mañana y nos dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. La gracia sostenedora de Dios es la que, aún en nuestra vida, llena de desafíos, llena de pruebas, Dios, por su gracia, nos sostiene en medio de ella. Cuando nos sentimos débiles, incapaces, pues su poder se perfecciona, dice la palabra, ¿en qué cosa? En nuestra debilidad. Segunda Corintios, capítulo 12, otra de las cartas que escribió el apóstol Pablo. En Segunda Corintios 12, el versículo 9, nos dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia redentora, la gracia transformadora, la gracia sostenedora también de Pablo y de cada uno de nosotros, aún en medio de tiempos de debilidades. La gracia es la que nos da fuerzas para perseverar. ¿Quién no se ha cansado algún día y ha dicho, Señor, no doy más? ¿Quién no se ha visto en algún momento de su vida personal perturbado por todo lo malo que le sucede alrededor? Cuando nos pasan esas cosas, la otra vez hablaba con un joven en una reunión y me decía, cuando me pasan esas cosas es como que me desenfoco
de poder buscar la presencia de Dios en ese momento. Y entonces le dije, bueno, hay varios disparadores que podemos utilizar para cuando llegan esos momentos que en vez de buscar, de aferrarme en Dios, me disparo para cualquier otra cosa, mi mente y mi corazón y mi accionar. Y entonces empezamos a pensar de otra manera, empezamos a sentir de otra manera y empezamos a accionar de otra manera y a buscar en Dios de otra manera. Y entonces vemos ahí que ese momento que lo tenía pensado, que estaba totalmente alejado, que no tenía ganas de la búsqueda de Dios, empieza a acercarse y a sentir cómo Dios se acerca de otra manera a mi vida y a mi corazón. ¿Cómo puedo sentir a Dios?, me dijo un joven. Yo le digo, yo te puedo decir cómo lo puedo sentir o cómo lo sentí yo, pero eso va a ser a partir de tu experiencia personal. Cómo vas a sentir a Dios en tu corazón o en tu vida y cómo Él la va a transformar. La gracia transformadora. Otro de los pilares de la gracia que Dios nos ofrece es la gracia abundante. Y cuidado con este tema, porque estamos viviendo en una teología de la prosperidad, de una prosperidad basada casi muchas veces en lo económico. Y muchas iglesias hacen énfasis en estas cosas de la prosperidad. Tengamos mucho cuidado cuando nuestra vida solamente la basamos en lo que pasa adentro de acá, de este bolsillo, de este o de los dos que tengo acá atrás. Porque cuando el trabajo falta, cuando el plato de comida no es el abundante que antes tenía, cuando el auto que tenía lo tuve que vender, cuando la casa se me llueve y no me alcanza la plata para tapar las goteras, la gracia esa abundante de la teología, de la prosperidad económica, empieza a hacer que nuestra vida no tenga el basamento, ¿vieron?, que debe tener. Y empezamos a renegar de Dios, y empezamos a sentirnos ofendidos por Dios, y empezamos a sentirnos desagradecidos de Dios. La gracia abundante de la cual nos habla Dios es que aún en medio de las tormentas y las dificultades, Dios nos va a sostener y vamos a salir, como dice la palabra, más que victoriosos. Señor, nos estamos hundiendo y vos seguís dormido. Despertate, ¿no ves que nos estamos ahogando? Cuando nos ahoga lo que nosotros pensábamos que antes lo teníamos tan estable y ahora se empieza a hacer como un lodo cenagoso debajo de nuestros pies, es cuando empezamos a dudar y entonces no somos confiados en esa gracia abundante de Dios que viene para llenar nuestra vida y aún los momentos de mayor oscuridad. Dice en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 9, el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracia para todo lo que sea suficiente. ¿Vieron que a veces nos hacemos un mundo porque nos está sucediendo tal cosa y nos hacemos una película? Justamente hablaba con un joven ayer de esto. Él estaba angustiado por algo que le sucedía, no lo voy a decir qué era, pero estaba angustiado y tenía que lograr llegar en un momento dado a poder dialogar sobre eso que le sucedía. Y ya la miniserie la hizo completa. Fue generando capítulos y llegó al final diciendo, yo me siento como que no sirvo para nada. Y vieron que muchas veces nos ha pasado eso y que cuando llegamos a lo que Dios en el tiempo que Él quiere y desea nos muestra, nos habíamos hecho una película que habíamos terminado destruidos en el suelo y no podíamos ver cómo Dios nos estaba sosteniendo de su mano y levantando.
como esa canción que dice, nos levanta cuando caemos y con sus brazos nos sostendrá. La gracia que abunda para cada una de nuestras vidas es la que nos capacita para toda buena obra, para todo vivir en comunión con Él con mayúsculas, con Dios. Es la que nos muestra, por ejemplo, como muchas veces lo ejemplificamos, el hijo pródigo que tenía todo. Tenía todo. Y Job, que tenía todo. Ganados, tierras, sirvientes, hijos. El hijo pródigo vivía como un rey. Se fue, malgastó todo. Pero cuando volvió, porque estaba destruido, el papá estaba en la tranquera así apoyado, mirando y esperándolo, y no esperó que llegue a la tranquera, salió corriendo y lo abrazó. Así es Dios. A Job perdió todo, pero después le devolvió el doble de lo que había tenido. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que nos tiene intranquilo? ¿Qué es lo que no nos permite descansar o dormir bien? Quizás es tiempo de que nos acerquemos un poquito más a escuchar la voz de Dios. Esa voz que aún suave, Él desea que cada uno de nosotros podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para poder bendecir a aquellos que nos rodean también. ¿Qué cosas entonces hacer para vivir en la gracia de Dios? Nombré 4 tipos de gracia de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué cosas entonces Dios nos invita a hacer en este tiempo para vivir bajo su gracia? La primera es reconocer que solo somos salvos por su gracia. Es esa gracia, como ya dije, de redención. Es aquella que con la sangre de Jesús derramada en la cruz, pero que no quedó ahí, sino que resucitó, ascendió a los cielos y te va a venir a buscar a vos o a mí. O si nos vamos antes, vamos a estar preparados en el libro anotado de la vida si hemos recibido esa gracia redentora para vivir con Dios. Es la que te permite que si aceptaste la redención de Cristo, puedas vivir bajo esa gracia de Dios. Es permitiendo tu transformación, que Dios empiece a moldear de nuevo lo que hay en tu mente y en mi mente y en mi corazón y en tu corazón. Cada uno lo sabemos. ¿Qué lugar le estoy dando y qué lugar no le estoy dando a Dios? Es privativo y nadie puede juzgar a nadie, ni obligar a nadie. ¿Qué lugar le doy? A Dios que necesita ser transformado, que necesita ser restaurado. ¿Qué cosas Dios tiene que reedificar desde adentro en tu vida y la mía? Lo tercero es confiar en el sostén de Dios. La mano que no es la mía, que puede llegar a sostener un libro extendida a mi mano durante tanto tiempo, porque en algún momento se va a cansar y va a empezar a decaer. Y si no lo apoyo, o si no viene alguien a ayudarme a sostenerlo, no lo voy a poder sostener. El sostén que nos propone Dios y que todos sabemos es que aún